Queridos hermanos, buenos días. Continuamos con el video número 104, Esdras 8:21. Tuve que cortar porque me entró tos, pero vamos a continuar con el video número 104. Dios para solicitar del camino derecho para nosotros, camino derecho para nosotros, y para que nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que lo buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparte, luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebias y a Asabias, y con ellos 10 de sus hermanos, y le pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios había ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Pese pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de vuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Abad el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al 4.º día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urias, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabat, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binú. Levitas, por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocausto al Dios de Israel: 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Oración de confesión de Esdras 9. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, euseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel,
a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodilla y extendí mis manos a Jehová, mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos más en nuestra servidumbre. No nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la cabeza de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos al Dios nuestro después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora, pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, si su prosperidad, para que seáis fuerte y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas, después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente, ni quien escape. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado. Como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Momentos de análisis del video número 104. 5.5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos. El cuidado de Dios sobre sus hijos es uno de los temas recurrentes de la Biblia. Sin dudas, hay periodos en la vida en que la presencia del Señor parece distante, pero en retrospectiva la fe ve como Dios obra, bien aún partiendo de las peores circunstancias de la vida. 5:11-16. Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Así respondieron los judíos cuando les pidieron que se identificaran. Los cristianos se identifican públicamente con Dios cuando son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el reconocimiento de una persona como hija de Dios también se produce a través del servicio. Jesús dijo a sus discípulos: serían conocidos por su amor unos a otros. Juan 13:35. Ser siervos de Dios no ubica directamente al servicio de los demás, nos ubica directamente al servicio de los demás. 5:12. Nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos. Jerusalén cayó en manos de los babilonios
en 587-586 antes de Jesucristo, no porque los muros de la ciudad no fueran suficientemente fuertes o porque su ejército no fuera poderoso. La ciudad de David fue vencida porque la nación había roto el pacto con su Creador. Según el camino de Dios no garantiza que la vida estará libre de dolores y dificultades, pero rechazar su camino es una receta segura para el desastre. La vida se vive mejor cuando se vive en obediencia al Dios de los cielos. 6.5. Vayan a su lugar. Se puso extremo cuidado en que la casa de Dios fuera construida y amueblada correctamente. Cada utensilio se colocó en su posición anterior. Cuando los judíos que habían regresado restituyeron la práctica de la adoración en Jerusalén, se preocuparon mucho por hacer las cosas bien. La obra de Dios no es caprichosa ni improvisada. La planificación y la coordinación de los cultos, las horas de estudio del pastor para preparar su mensaje y las oraciones profundas de los adoradores no apagan el impulso del Espíritu Santo. Por el contrario, la preparación deliberada e intencional para entrar en la presencia de Dios libera a la mente y al corazón de distracciones triviales y mundanas. 6.14. Edificaron pues y terminaron. El segundo templo fue terminado en poco menos de 5 años, con lo cual se cumplió la profecía de Jeremías 25:11, 12, 29, 10. También ve a Zacarías 1:12, 17. El pueblo superó muchos obstáculos y dificultades para completar este proyecto. Los libros de Esdras y Nehemías demuestran que Dios obra en colaboración con su pueblo. Cuando una persona enseña en una clase de escuela dominical de niños, sirve en un comedor comunitario, en un barrio pobre o participa en alguno de los muchos ministerios de la iglesia, está trabajando codo a codo con Dios. 6.21. Todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra. Las inmundicias generalmente estaban relacionadas con la adoración de otros dioses. Por tanto, todos los que habían declarado fidelidad al Dios de Israel eran bienvenidos a la celebración de la Pascua. La verdadera adoración invita a todo el mundo al santuario. La fe de Israel y de la iglesia no es una actividad exclusiva reservada para unos pocos. De la perspectiva predominante en la Biblia es que la invitación a adorar a Dios, al Dios vivo, se extiende a todos. Nuestra respuesta, 6.22, celebración. No hay palabras para describir el gozo que el pueblo de Dios debe de haber sentido al celebrar en el templo de Jerusalén, recientemente terminado después de tantos años en el exilio. Debe de haber sido especialmente significativo el hecho de que la festividad fuera la Pascua, esa tradicional celebración de libertad y liberación. ¿Existe algún acontecimiento en particular en su pasado o presente por el cual usted le debe a Dios continua alabanza? Elija, hermano, un día para recordar y celebrar su propia liberación con una comida especial que podrá compartir con un amigo cercano o un familiar. Hasta podrá convertirlo en una recordación anual. Vea también el índice de disciplinas espirituales 7.1.6. Esdras, más de 50 años había pasado entre los acontecimientos del capítulo 6 y el comienzo del ministerio de Esdras es el capítulo 7. Podríamos pensar que la dedicación del templo causó una renovación espiritual entre los judíos que habían retornado. Si lo hubo, el avivamiento fue la escasa duración. Los profetas Isaías capítulos 55 al 66 y Malaquías indican que los años posteriores a la terminación del templo fueron, en su mayor parte, la bancarrota espiritual. Grandes casas de adoración y concurridas reuniones no necesariamente son sinónimos de vitalidad espiritual.
por magnífico que sea el edificio, si los corazones de las personas no están en condiciones para con Dios y con los demás, la iglesia se convierte en una cueva de ladrones. 7:7. Con él subieron a Jerusalén. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el viaje a Jerusalén es considerado en general como un ascenso, aunque la ciudad de hecho está sobre una colina. La referencia es tanto teológica como geográfica. Se sube al lugar de Dios de la adoración. No hay nada más importante en la vida de una persona que subir a encontrarse con Dios, ya sea en adoración o en rutinas diarias de la vida. 7:10. Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar. Esdras llegó a Jerusalén decidido a lograr 3 cosas. Primero, Esdras deseaba estudiar la ley. Nunca llega el momento en que dominamos la ley de Dios y podemos pasar a otra cosa. La Biblia siempre está dándonos nuevos desafíos y enseñanzas. A lo largo de nuestra vida, las enseñanzas rabínicas sugieren que entre los deberes de la oración, las buenas obras y el estudio, el más importante es el estudio. El estudio es la base de los otros 2 segundos. Esdras se había comprometido a practicar lo que había aprendido, un maestro que ejemplifica sus lecciones en una influencia poderosa sobre sus alumnos. Tercero, Esdras había sido llamado a enseñar a otros lo que había aprendido. La palabra escrita implica tanto el conocimiento como la enseñanza de las escrituras. La palabra testigo, que se encuentra en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hechos 1:8, refleja cabalmente la vida de Esdras. La palabra expresa mucho más que meramente contar la buena noticia. Sugiere hacer y ser la buena noticia también. Nuestra respuesta. 7:10. Estudio. Esdras conocía la importancia de aprender, ya que cada uno de nosotros, hermanos, debemos conocer la ley de Dios para poder ponerla en práctica. Si encontrar el tiempo para un estudio regular de la palabra de Dios es un problema para usted, puede fijarse una meta manejable de tomarse 5 o 10 minutos diarios durante una semana para concentrarse en un pasaje que tenga especial importancia para usted. Fíjese lo que puede aprender. Vea también el índice de disciplinas espirituales. 7:27-28. Bendito Jehová, que puso tal cosa en el corazón del rey. Ver a Dios obrando en el mundo es en sí mismo un acto de fe. Para los observadores desinteresados, la respuesta del rey podría parecer una buena estrategia, pero Esdras, que estaba espiritualmente alerta, vio la mano de Dios en la acción del rey. Los que están atentos reconocen la presencia del Señor en las experiencias comunes de la vida, como un bebé que nace en un establo o un vaso de agua dado a un sediento. 8:15-23. Lo reuní junto al río. Cuando se trata de vivir en la práctica obediencia fiel, Esdras es un excelente ejemplo. Al prepararse para viajar a Jerusalén, él descubrió varios asuntos muy importantes. Su grupo de exiliados en retorno no incluía levitas que ayudaran al pueblo a comprender la ley. Además, Esdras en su entorno estaban indefensos. En su viaje por territorio hostil, algunos eruditos teorizan que los judíos llevaban una cantidad de plata y oro equivalente al ingreso anual de entre 100 y 500,000 personas. En respuestas a estos problemas, Esdras confió en la mano de Dios y convocó a su gente a un tiempo de ayuno y oración. La iglesia tiene mucho para aprender de Esdras. Pasar tiempo prestando atención al Espíritu de Dios por medio del ayuno y la oración es una forma de resolver los problemas
mucho más eficaz que innumerables horas de debates y confrontaciones. 500 millones de personas. Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños. Nuestra respuesta. 8:21-23. Ayuno. Pasajes como estos parecen demostrar que negarnos a nosotros mismos delante de Dios, ignorar deliberadamente las necesidades de nuestro cuerpo, es una forma eficaz y poderosa de concentrar nuestras oraciones. Hermano, ¿qué exigencias de su cuerpo influyen más sobre usted? ¿Cómo sería su vida de oración si pudiera concentrarse en Dios con el mismo grado de intensidad? Vea también el índice de disciplinas espirituales. 9:1-2. No se han separado de los pueblos de la tierra. No mucho después de que Esdras y su grupo llegaron a Jerusalén, le llegaron informes de que los israelitas actuaban más como los cananeos y los heteos que como el pueblo de Dios. La comunidad de judíos que habían retornado debían ser una simiente santa que diera testimonio de la presencia de Dios en el mundo, pero su comportamiento y su estilo de vida no los distinguía de las personas inmorales que vivían en esas tierras. Lamentablemente, aún la moral de los líderes religiosos se había deteriorado. Cuán desafortunado es el hecho de que la iglesia con frecuencia se mimetice con la cultura del consumismo y el hedonismo en lugar de ser un pueblo apartado. La iglesia suele comportarse como un pueblo cómodamente instalado en el mundo. 9:5-15. Extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: la oración de Esdras es un modelo de auténtico liderazgo. No señaló con el dedo a los que se habían apartado de Dios, sino más bien se identificó con ellos, reconociendo que nuestras iniquidades y nuestros delitos habían creado las difíciles circunstancias que ahora vivían. Versículo 6. Pero él no deja sin esperanza al pueblo. Su oración se regocija en que aún en la situación de ese momento el Señor es fiel en su amor por Israel. La frase darnos un lugar seguro, versículo 8, indica que Dios aún tiene un futuro y una promesa para Israel a pesar de sus repetidos fracasos. Perfil Esdras. El devoto estudiante. Pasajes bíblicos: Esdras 1:7-10, Nehemías 8:10. Unos 80 años después de que los primeros israelitas cautivos en Babilonia recibieron permiso para retornar a Jerusalén, Esdras también inició el regreso. De hecho, el rey persa Artajerjes lo comisionó para que regresara a Jerusalén y llevara con él a sacerdotes y otros siervos del templo para que ayudaran a guiar al pueblo en la adoración de Dios. La cautividad había ayudado a purificar a los judíos en un sentido espiritual, después de entrar y salir de la idolatría y la infidelidad a Dios durante los años que pasaron en el desierto y la tierra prometida. Finalmente, durante la cautividad en Babilonia, los judíos adoptaron la disciplina diaria de estudiar las Escrituras y adorar al Señor. A partir de este tiempo, la ley de Dios se convirtió en un centro constante de la vida judía, y los líderes como el escriba Esdras, que se sumergían en la ley de Dios, tenían una gran influencia sobre el pueblo. El Señor había escogido a Esdras para que fuera el líder espiritual del pueblo judío. Necesitaban la ley de Dios más que nunca cuando comenzaron a establecer nuevamente la vida en Jerusalén como comunidad de Dios. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras 7:10. Su compromiso de toda la vida con las Escrituras había entretejido su vida con la de Dios, de tal manera que muchas veces en los libros de Esdras y Nehemías, Esdras reconoce que estaba con él la buena mano de Dios. 7:9.
De hecho, el Señor le dio a Esdras el favor del rey pagano, proveyó los sacerdotes y levitas necesarios para retornar a Jerusalén y lo protegió a él y a su grupo de unos cuantos miles de enemigos mientras viajaban. Al llegar a Jerusalén, la mano de Dios estuvo nuevamente sobre Esdras esta vez, impulsándolo a guiar al pueblo a buscar la santidad. Él se dio cuenta de que muchos sacerdotes y levitas, los líderes de las personas que ya habían establecido en Jerusalén, habían ignorado las leyes de Dios en cuanto al matrimonio y habían tomado esposas extranjeras. El dolor del Señor por este acto de desobediencia cayó sobre Esdras de tal manera que rasgó sus vestiduras y se arrancó su cabello. Esdras 9:3. Con ayuno y contrición cayó delante de Dios expresando su dolor. El estudio de la ley de Dios y el compromiso de Esdras con la ley del Señor en su propia vida habían moldeado su corazón como el de él. Los pecados pasados de Israel y la misericordia de Dios. Tu Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades. Esdras 9:13. Le causaban tal tormento que su cuerpo reflejaba el dolor de su espíritu. De hombres, mujeres y niños, una multitud que lloraba amargamente. 10:1. Su amor por Dios y por sus caminos era contagioso. Los israelitas se arrepintieron y obedecieron, abandonando a sus esposas e hijos extranjeros. Como vemos en la vida de Esdras, el estudio comprometido de las Escrituras puede producir mucho más que mero conocimiento intelectual. Puede llevar a Dios mismo a todos los recovecos del propio ser, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Juan describe esta presencia de Dios en su palabra, diciendo que Jesús, el Verbo, era como Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1. El deseo de Esdras de no solo estudiar la ley de Dios, sino también obedecerla, permitió que la presencia Emmanuel de Dios transformara su corazón y lo convirtiera en un líder que pudo movilizar con poder a su pueblo. Un obispo del siglo XIX, del siglo XIV, experimentó una transformación similar. Después de muchos años de estudio de filosofía secular y una propensión pertinaz a los placeres sexuales, Agustín fue atraído a Dios por los escritos del apóstol Pablo. Sus últimos momentos de lucha con el Señor se produjeron en un jardín donde lloró y luego escuchó la voz de un niño que recitaba: tómala y lee, tómala y lee. Agustín abrió su libro de las epístolas de Pablo y lo primero que leyó fue Romanos 13:14. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. En ese momento la luz de la confianza inundó mi corazón y toda la oscuridad de la duda se disipó. Agustín se reclutó durante muchos meses junto con amigos para estudiar y reflexionar sobre las Escrituras. Se convirtió en obispo y sirvió en la comunidad monástica de Hipona durante el resto de su vida. Escribió muchos libros, habló prodigiosamente e influyó la teología cristiana por todas las generaciones siguientes. Como Esdras, Agustín estaba tan lleno de Dios y de su palabra que prácticamente nadie podía estar en su presencia sin ser conmovido. Y él, como Esdras, no solo conocía las Escrituras, sino las vivía sirviendo a los pobres, viviendo sencillamente y practicando la hospitalidad. Agustín reveló la veracidad de sus palabras. Un corazón que ama hace arder a otro. Agustín y Esdras alimentaron el amor en sus corazones por medio de su disciplinado estudio de la palabra de Dios. Al estudiar las Sagradas Escrituras, adoptaron la mente y el corazón de Dios. A partir de ellos, el fuego del Señor se encendió
a innumerables generaciones. Reflexión personal. ¿Hasta qué punto el estudio es una disciplina regular en su vida? Tiene un lugar prominente en ella. En su libro Celebración de la Disciplina, Richard Foster sugiere que el estudio consta de cuatro pasos: repetición, concentración, aprehensión y reflexión. ¿Falta alguno de estos pasos en su práctica habitual de estudio? Richard Foster también advierte que existe una gran diferencia entre el estudio de las Escrituras y la lectura devocional. En el estudio de las Escrituras se otorga una elevada prioridad a la interpretación, lo que significa en la lectura devocional de las Escrituras la prioridad se otorga a la aplicación, lo que significa para mí muchas veces las personas pasan a la aplicación y saltan la etapa de la interpretación. Quieren saber lo que significa para ellas antes de saber lo que significa. Sucede en su vida, hermano, esto que Foster explica. Ore ahora para saber cómo Dios desea enseñarle y transformarlo por medio de la disciplina espiritual del estudio. 6:21. Todos aquellos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Todos aquellos que puedan, escuchen las palabras en la Biblia, mediten, oren. Cristo viene pronto. Tenemos que ir preparando el camino para nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga. Un abrazo.